¿Qué pasaría si dentro de 20 años tu hijo o tu hija te mirara a los ojos y te dijera, gracias, lo que hiciste por mí cuando yo todavía era un niño cambió todo? No te está agradeciendo una herencia millonaria. No te está agradeciendo un negocio que le pasaste. Te está agradeciendo una decisión que tomaste en un momento ordinario, probablemente un martes por la noche, cuando estabas cansado después del trabajo, cuando la cuenta bancaria no estaba en su mejor momento, cuando parecía que no era el momento adecuado para pensar en el futuro de nadie. Y aún así tomaste esa decisión. Y esa decisión, que en ese momento costó $150 al mes, la misma cantidad que muchas familias gastan en servicios de streaming y suscripciones que ni recuerdan que tienen, cambió la trayectoria financiera de una vida entera. Eso no es una historia inventada para motivarte. Es matemática documentada. Es lo que Ray Dalio lleva décadas explicando sobre cómo funciona el tiempo cuando está del lado del dinero. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo funciona ese mecanismo, con números reales, con ejemplos concretos y con una explicación tan clara que cuando termines de ver esto, no vas a tener ninguna duda sobre qué debes hacer. Primero déjame preguntarte algo que probablemente nunca te preguntaron de esta forma. Cuando piensas en el futuro financiero de tus hijos, ¿qué imagen te viene a la mente? La mayoría de los padres responden lo mismo. Quieren que sus hijos tengan estabilidad, que no tengan que preocuparse por el dinero de la manera en que ellos se preocuparon, que puedan estudiar lo que quieran, sin que el costo sea el factor que determine su camino. Ese deseo es universal. Lo que no es universal es el conocimiento sobre cómo convertirlo en realidad. Y ahí es exactamente donde entra lo que voy a explicarte hoy. Porque la mayoría de los padres que tienen ese deseo no tienen un plan concreto. Tienen intención, pero no tienen estructura. Y la diferencia entre intención y estructura, cuando hablamos de dinero y de tiempo, es la diferencia entre un deseo y un resultado real. Ray Dalio, quien gestionó durante décadas uno de los fondos de inversión más grandes y exitosos del mundo, tiene una frase que parece simple pero que tiene capas enormes de significado. Él dice que el dinero que no trabaja para ti, trabaja contra ti, no de forma neutral, activamente en tu contra. Y esto es especialmente verdad cuando hablamos del dinero que guardamos para nuestros hijos. Porque el dinero que dejamos simplemente en una cuenta de ahorros convencional, o peor aún, guardado en efectivo, no está descansando tranquilamente. Está perdiendo valor cada día que pasa. Está siendo erosionado por un proceso silencioso que no hace ruido, que no aparece en los noticieros, pero que según datos del Fondo Monetario Internacional ha reducido el poder adquisitivo de las monedas latinoamericanas entre un 40 y un 80% en los últimos 15 años, dependiendo del país. Lo que eso significa en términos prácticos es que el dinero que guardas hoy bajo el colchón o en una cuenta que no genera nada, en 15 años va a poder comprar menos de la mitad de lo que puede comprar hoy. Pero existe el lado opuesto de esa misma ecuación. Y ese lado opuesto es lo que convierte $150 mensuales en una cifra que puede cambiar la vida de una persona joven. Déjame explicarte el mecanismo antes de darte los números. Porque entender el mecanismo es lo que hace que los números tengan sentido real y no parezcan magia. Cuando tú pones dinero en un instrumento financiero que genera rendimiento, ese rendimiento en el primer año se suma al capital original. En el segundo año, el rendimiento se calcula sobre el capital original más el rendimiento del primer año. En el tercer año, sobre todo lo acumulado hasta ese momento. Y así sucesivamente. Lo que eso significa es que cada año que pasa, la base sobre la que se calculan los rendimientos es más grande. Y una base más grande genera un rendimiento mayor en términos absolutos, aunque el porcentaje sea el mismo. Este proceso tiene un nombre que probablemente has escuchado, pero quizás nunca has visto explicado en términos completamente concretos.
Se llama interés compuesto, y Albert Einstein, según se le atribuye, lo llamó la octava maravilla del mundo. No porque sea magia, sino porque sus efectos sobre períodos largos son tan poderosos que resultan contraintuitivos para la mente humana, que está diseñada para pensar en términos lineales, no exponenciales. Y antes de seguir, necesito que pienses en algo que quizá duela más de lo que esperabas. Tu hijo no va a recordar cuántas veces dijiste que querías darle un futuro mejor. Va a vivir las consecuencias de lo que hiciste o dejaste de hacer cuando todavía había tiempo. Porque amar a un hijo no es solo abrazarlo, darle comida, pagar la escuela o decirle que estudie para tener una vida mejor. Eso lo hacen millones de padres. Y aún así, millones de hijos crecen, trabajan, se endeudan, viven bajo presión y repiten exactamente la misma historia financiera de sus padres. La pregunta incómoda es esta. ¿Qué estás haciendo hoy para que tu hijo no herede tus mismos miedos con el dinero? Porque si no haces nada diferente, el sistema va a educarlo por ti. Le va a enseñar a consumir, a endeudarse, a trabajar por un salario, a sobrevivir mes a mes y a creer que construir riqueza es para otros. Por eso dejé en el comentario fijado el primer paso para entender cómo empezar a romper ese ciclo desde ahora, antes de que el tiempo que hoy tienes a favor se convierta en el arrepentimiento de mañana. Déjame mostrarte esto con un ejemplo real antes de entrar en el caso específico de los $150 mensuales. Imagina dos personas, ambas con 22 años, que acaban de conseguir su primer trabajo. La primera persona, llamémosla Diana, decide empezar a ahorrar e invertir desde el primer mes. Pone $100 mensuales en un fondo indexado que históricamente ha tenido un rendimiento promedio anual de alrededor de 8%, que es el promedio histórico documentado del índice S&P 500 según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Diana hace esto durante 10 años, hasta los 32 años, y luego para completamente. No pone ni $1 más. Solo deja que lo que ya invirtió siga creciendo hasta los 65 años, cuando planea retirarse. La segunda persona, llamémosla Fernando, espera hasta los 32 años para empezar, justo cuando Diana para. Fernando también pone $100 mensuales, pero los pone durante 33 años consecutivos, hasta los 65. Más tiempo, más dinero total invertido, pero empezando más tarde. ¿Cuál de los dos termina con más dinero? La respuesta es Diana, y no por un margen pequeño. Diana, habiendo invertido durante 10 años y luego sin tocar nada, termina con más dinero que Fernando, que invirtió durante 33 años. Eso no es intuición, es matemática compuesta. Y según estudios publicados por la OCDE sobre comportamiento de mercados a largo plazo, ese patrón se repite consistentemente cuando los períodos son suficientemente largos. Antes de continuar con los números del caso específico que nos ocupa hoy, déjame pedirte algo. Si este video te está siendo útil, si sientes que hay información aquí que no sueles encontrar explicada de esta forma, deja tu like, porque eso me ayuda a llevar este contenido a más familias que necesitan escucharlo. Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esto. Me interesa mucho saber desde dónde me sigue esta comunidad. Ahora entremos en el caso concreto. $150 al mes. Tú empiezas a invertir ese dinero en el nombre de tu hijo o tu hija cuando el niño tiene 1 año de vida. Lo haces durante 18 años, hasta que el niño cumple 19 años y termina la educación secundaria. Después de eso, no pones ni $1 más. Solo dejas que ese capital trabaje. El hijo o la hija no toca ese dinero hasta los 65 años. ¿Cuánto dinero hay en esa cuenta al final? Usando el rendimiento histórico promedio del 8% anual que mencioné antes, la respuesta es aproximadamente $1.150.000.
partiendo de $150 mensuales durante 18 años. El capital total que tú pusiste en esos 18 años fue de $32,400. El dinero generó más de $1 millón adicionales por sí solo, sin que nadie pusiera un centavo más. Eso es lo que hace el tiempo cuando está del lado del dinero correctamente invertido. Y eso es exactamente lo que Ray Dalio describe cuando habla del poder de los activos productivos a largo plazo. Ahora, antes de seguir, quiero ser muy directo contigo sobre algo importante. El rendimiento histórico del 8% anual es un promedio documentado de largo plazo. Eso no significa que cada año sea 8%. Algunos años el mercado sube mucho más. Otros años el mercado baja. En 2008, por ejemplo, el S&P 500 cayó más de un 37% en un solo año. En 2009 subió más de 23%. En 2013 subió 32%. Lo que importa no es lo que pasa en un año específico. Lo que importa es el promedio a lo largo de décadas. Y ese promedio histórico, documentado por la Reserva Federal y por múltiples estudios académicos, se ha mantenido consistentemente alrededor del 8 al 10% anual, en períodos de 20 años o más. No hay garantías de que el futuro replique exactamente el pasado, pero la historia nos da el mejor dato que tenemos disponible, y ese dato es poderoso. Ahora déjame presentarte a Tomás. Tomás tiene 38 años, trabaja en logística, tiene 2 hijos, uno de 4 años llamado Martín y uno de 7 años llamado Lucía. Tomás no es rico. Gana un sueldo que le permite pagar sus cuentas, poner comida en la mesa y de vez en cuando hacer algo especial con la familia. No le sobra mucho, pero cuando un compañero de trabajo le habló de lo que acabas de leer en los párrafos anteriores, Tomás hizo algo que parece pequeño, pero que según su propio testimonio, fue la decisión financiera más importante de su vida. Se sentó con su esposa un domingo por la noche, revisaron sus gastos mensuales y encontraron $150 que podían liberar sin destruir su calidad de vida. Cancelaron 2 suscripciones que casi no usaban. Redujeron las veces que pedían comida a domicilio de 4 veces al mes a 2. Dejaron de comprar 2 botellas de vino al mes que en realidad no extrañaban tanto. $150 liberados. Y los pusieron en 2 cuentas de inversión, una para Martín y una para Lucía. $75 para cada uno al mes. Tomás no espera que sus hijos sean millonarios gracias a eso, pero sabe algo que antes no sabía. Sabe que esos $150 mensuales, si se mantienen constantes hasta que los niños tengan 19 años, van a generar un capital base que sus hijos van a tener disponible cuando sean adultos, independientemente de lo que pase con la economía a corto plazo. Independientemente de si Tomás está vivo o no para ayudarlos, independientemente de si consiguen un buen trabajo o si tienen un año difícil. Ese capital va a estar ahí. Y esa certeza, dice Tomás, lo hace dormir mejor. Pero lo que estoy describiendo no es solo matemática fría. Hay algo más profundo que quiero que entiendas. Ray Dalio habla mucho sobre lo que él llama el ciclo de riqueza intergeneracional. No el ciclo de riqueza de una persona, sino el ciclo que se extiende de generación en generación. Y lo que los datos muestran de forma consistente, tanto en estudios del Banco Mundial como en análisis del Fondo Monetario Internacional, es que las familias que logran dar el salto de una generación a la siguiente en términos de acumulación de patrimonio comparten un patrón que no tiene que ver con la cantidad de dinero que ganaron. Tiene que ver con el momento en que empezaron a invertir ese dinero. Las familias que empiezan a invertir cuando los hijos son pequeños tienen ventajas exponenciales sobre las familias que esperan hasta que los hijos son adolescentes. Y las familias que esperan hasta que los hijos son adultos para empezar a pensar en esto simplemente han perdido una ventana de tiempo que no se puede recuperar. No porque el ahorro sea inútil en esa etapa,
sino porque el tiempo que perdieron no se recupera de ninguna manera. Esto es especialmente relevante en el contexto latinoamericano. Según datos del Banco Mundial publicados en los últimos años, América Latina tiene uno de los índices más bajos del mundo de transmisión intergeneracional de patrimonio entre familias de ingresos medios y bajos. Lo que eso significa en lenguaje directo es que los hijos de familias trabajadoras latinoamericanas tienen mucha menos probabilidad que los hijos de familias similares en Europa o en Asia de nacer con algún tipo de base financiera ya construida. No por falta de trabajo, no por falta de sacrificio, sino porque el conocimiento sobre cómo construir esa base no ha sido suficientemente difundido, porque nadie le enseñó a la generación anterior cómo hacerlo. Y porque sin ese conocimiento, cada generación empieza desde cero, repitiendo el mismo ciclo de trabajar duro para cubrir gastos corrientes sin nunca construir una base para la siguiente generación. Lo que estoy describiendo hoy es exactamente la información que puede interrumpir ese ciclo. No requiere un salario extraordinario. No requiere contactos privilegiados. Requiere empezar pronto y mantenerse constante. Eso es todo. Déjame contarte sobre Elena. Elena tiene 42 años y es maestra en una ciudad mediana. Tiene un salario que ella misma describe como justo, suficiente para vivir bien, pero no para grandes lujos. Su hija Valentina tiene 3 años. Cuando Elena escuchó por primera vez sobre el impacto de invertir en el nombre de su hija desde pequeña, su primera reacción fue pensar que eso era para personas con más dinero que ella, que $150 al mes era demasiado para su presupuesto. Y esa reacción es completamente comprensible, porque cuando estás en el día a día de una economía doméstica ajustada, cualquier cantidad de dinero que sale del presupuesto parece grande. Pero Elena hizo algo que la cambió. Se sentó y calculó cuánto dinero había gastado en los últimos 12 meses en cosas que no recordaba haber comprado. Gastos pequeños, impulsivos, que en el momento parecían insignificantes, pero que sumados representaban una cantidad considerable. Y cuando hizo ese ejercicio, descubrió que tenía más capacidad de la que creía. No porque ganara más, sino porque tenía gastos que podía redirigir sin afectar realmente su bienestar. Cuéntame en los comentarios si tú has hecho alguna vez ese ejercicio de revisar a dónde fue tu dinero en el último año. Y si tienes hijos, me gustaría saber si ya tienes algún tipo de plan para ellos o si es algo en lo que estás empezando a pensar ahora. Esas respuestas me ayudan a entender qué tipo de contenido es más útil para esta comunidad. Elena empezó con $100 al mes, porque eso era lo que podía liberar de forma cómoda en ese momento. 3 meses después, cuando vio que su presupuesto no había colapsado, subió a 120. 6 meses después, subió a 150. Hoy lleva 17 meses invirtiendo en el nombre de Valentina, y dice que lo más sorprendente no fue el proceso de ajustar el presupuesto, que fue más fácil de lo que esperaba. Lo más sorprendente fue el efecto psicológico. El hecho de saber que cada mes hay dinero acumulándose para el futuro de su hija cambió algo en la forma en que ella piensa sobre el presente. Le quitó una ansiedad que no sabía que tenía. Una ansiedad silenciosa sobre el futuro de Valentina que vivía en el fondo de su mente, aunque ella nunca la nombrara explícitamente. Hay padres que creen que están protegiendo a sus hijos porque trabajan mucho. Pero trabajar mucho no siempre construye futuro. A veces solo paga el presente y deja a la próxima generación empezando desde cero otra vez. Y empezar desde cero duele. Duele cuando tu hijo crece y descubre que tiene sueños, pero no tiene base. Tiene voluntad, pero no tiene capital. Tiene talento, pero vive preso de la urgencia. Si no quieres que tu hijo herede solo consejos, sino una nueva forma de ver el dinero, mira lo que dejé en el comentario fijado. Y eso conecta con algo que Ray Dalio menciona repetidamente en sus escritos y en sus entrevistas. Él dice que la seguridad financiera
no es solo un número en una cuenta. Es un estado mental que te permite tomar mejores decisiones en todos los aspectos de tu vida, porque no estás operando desde el miedo, sino desde la estabilidad. Cuando una persona o una familia tiene una base financiera, aunque sea pequeña pero creciente, su capacidad de pensar con claridad sobre el largo plazo aumenta. Y esa capacidad de pensar con claridad sobre el largo plazo es exactamente lo que distingue a las familias que construyen patrimonio de generación en generación de las que no logran salir del ciclo de ingresos y gastos sin acumulación. Ahora bien, existe una pregunta que aparece siempre cuando hablo de esto y que quiero responder directamente antes de seguir. La pregunta es, ¿y si el mercado cae justo cuando mi hijo necesita el dinero? Es una pregunta legítima y merece una respuesta honesta. Los mercados efectivamente caen. Lo han hecho históricamente y lo van a seguir haciendo. La crisis de 2008 ya la mencioné, pero también hubo caídas significativas en 2002, en 2020 con la pandemia y en múltiples momentos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, hay algo que los datos históricos muestran con una consistencia notable. Los mercados que han caído, históricamente, se han recuperado. Según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no ha habido un periodo de 20 años o más en la historia moderna en el que un inversor en índices diversificados haya terminado con menos dinero del que puso. Eso no es una garantía del futuro, pero es el dato histórico más relevante que existe sobre el comportamiento de los mercados a largo plazo. Lo que esto implica para el caso que estamos analizando es importante. Si estás invirtiendo para un hijo que tiene hoy 2 años, el horizonte temporal es de más de 60 años antes de que esa persona llegue a la edad de retiro. En ese horizonte, las caídas del mercado, aunque sean severas, son episodios dentro de una tendencia de largo plazo. No son el fin de la historia. Son capítulos difíciles dentro de una historia más larga. Y la diferencia entre quien se beneficia de ese largo plazo y quien no se beneficia es simplemente quién empezó a tiempo y quién se mantuvo constante. Déjame contarte sobre un patrón que los economistas del Banco Mundial han documentado al estudiar la acumulación de patrimonio en familias de ingresos medios en diferentes regiones del mundo. Lo que encontraron es que las familias que logran acumular patrimonio significativo en una sola generación, partiendo de cero, tienen 3 características en común. Primera, empezaron a invertir antes de los 40 años, lo que les dio al menos 25 años de horizonte de inversión activa. Segunda, mantuvieron una contribución constante independientemente de las fluctuaciones del mercado. Es decir, no entraron en pánico cuando el mercado cayó y no dejaron de invertir cuando las cosas estaban difíciles económicamente. Y tercera, diversificaron sus inversiones de manera que no dependieran de un solo activo o de un solo mercado. Esas 3 características no requieren un ingreso extraordinario. Requieren disciplina, conocimiento básico y tiempo. Y el tiempo es exactamente el recurso que tienes hoy para darle a tus hijos si actúas ahora. Quiero mostrarte otro ejemplo que creo que va a resonar con muchos de ustedes. Piensa en 2 familias que viven en la misma ciudad, en el mismo barrio, con ingresos similares. La familia García gana $1,800 mensuales entre los 2 cónyuges. La familia Mora gana $2,000 mensuales. La familia Mora gana más, pero la familia García decidió hace 8 años, cuando su hijo Felipe tenía 4 años, empezar a invertir $150 mensuales en su nombre. La familia Mora nunca tomó esa decisión. Siempre había algo más urgente: reparar el carro, mejorar la cocina, las vacaciones que merecían después de tanto trabajo. Hoy, 8 años después, la familia García tiene en la cuenta de inversión de Felipe aproximadamente $22,000, a pesar de haber vivido momentos difíciles económicamente en ese periodo. La familia Mora tiene en sus cuentas de ahorro convencionales
una cantidad similar a lo que tenían hace 8 años, porque los rendimientos no superaron la inflación. Una familia gana menos, pero tiene más patrimonio en construcción. La otra gana más, pero está en el mismo punto que hace 8 años. Esa diferencia no es de ingresos, es de decisiones y de estructura. Comparte este video con algún padre o madre que conozcas que todavía no ha empezado a construir algo para sus hijos. No tienes que explicarles nada, solo manda el video. Porque a veces, lo que cambia la perspectiva de alguien no es una conversación, sino encontrar la información correcta en el momento correcto. Ahora, hay algo que quiero explorar contigo que va más allá de los números, porque creo que es igualmente importante. ¿Por qué la mayoría de los padres que quieren lo mejor para sus hijos no toman esta decisión? No es por falta de amor, no es por falta de deseo. Los datos del Fondo Monetario Internacional sobre comportamiento financiero de familias latinoamericanas son bastante claros sobre esto. El principal obstáculo no es la falta de recursos, es la falta de convicción de que la cantidad disponible sea suficiente para hacer una diferencia real. La mayoría de las personas, cuando piensan en invertir para sus hijos, imaginan que necesitan $10,000, $20,000, $50,000 para empezar algo significativo. Y como no tienen esa cantidad disponible, no empiezan. El problema es que esa percepción es completamente incorrecta. Y el error que esa percepción genera, el error de no empezar porque la cantidad disponible parece pequeña, es precisamente el error que más cuesta. No en el momento de cometerlo, que es cuando la persona no siente nada, sino 20, 30 años después, cuando el costo de no haber empezado se vuelve completamente visible. Hay un concepto que Ray Dalio usa en sus análisis de comportamiento económico que se llama el costo de la inacción. Es distinto del costo de una mala decisión. El costo de una mala decisión es lo que pierdes por haber hecho algo incorrecto. El costo de la inacción es lo que dejas de ganar por no haber hecho nada. Y en el contexto del interés compuesto a largo plazo, el costo de la inacción crece exponencialmente con cada año que pasa sin actuar. Cada año que pospones empezar a invertir para tus hijos no solo te cuesta el rendimiento de ese año, te cuesta el rendimiento de ese año más todos los rendimientos futuros que ese año habría generado sobre sí mismo durante las décadas siguientes. Eso es lo que hace que esperar sea tan caro. No parece caro hoy, pero tiene un precio enorme en el futuro. Para que eso sea completamente concreto, déjame darte un número específico. Si empiezas a invertir $150 mensuales para tu hijo cuando tiene un año de vida, con el rendimiento histórico promedio del 8%, a los 65 años del hijo, hay aproximadamente $1,150,000. Si esperas 5 años y empiezas cuando el hijo tiene 6 años, al mismo rendimiento, al mismo aporte mensual, los 65 años del hijo, hay aproximadamente $760,000. La diferencia de 5 años de espera, 5 años donde pusiste $0 y no hiciste nada, le costó a tu hijo casi $400,000 en patrimonio final. Eso es el costo de la inacción, hecho número concreto. Y si en lugar de 5 años de espera son 10 años, la diferencia es de más de $500,000. El tiempo no es neutral cuando hablamos de dinero compuesto. Es el factor más determinante de todos. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis concretos y bien fundamentados sobre educación financiera. Aquí no prometemos fórmulas mágicas. Prometemos información clara, basada en datos reales, explicada de una forma que cualquier persona pueda entender y aplicar. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Lo más triste no es no poder darle todo a un hijo hoy. Lo más triste es poder haber hecho algo pequeño durante años y descubrir demasiado tarde que no hiciste nada. Porque el tiempo no perdona al padre que posterga. Cada mes que pasa sin construir nada para el futuro de tu hijo
Es un mes que nunca vuelve. Un mes que podría estar trabajando por él, pero se perdió en gastos que nadie recordará. Si esto te incomoda, es porque toca una verdad importante. El primer paso está en el comentario fijado. Existe además una dimensión de este tema que va más allá del dinero y que creo que es fundamental para entender por qué esto importa. Cuando un padre o una madre construye una base financiera para sus hijos, no está solo construyendo dinero. Está construyendo opciones. Y las opciones son una de las formas más concretas de libertad que existe. Tu hijo, cuando tenga 22 años y esté decidiendo qué hacer con su vida, va a tener una conversación diferente consigo mismo si tiene una base financiera ya construida que si no la tiene. No porque el dinero le garantice la felicidad, sino porque el dinero, cuando está bien posicionado, le da tiempo para pensar, para elegir, para esperar la oportunidad correcta, en lugar de tener que aceptar lo primero que aparece, porque la presión económica no le deja otra opción. Esa diferencia, la diferencia entre elegir desde la estabilidad y elegir desde la presión, es una de las más importantes en la vida de una persona joven. Y tú tienes la capacidad de construir esa diferencia ahora mismo, con $150 al mes, si empiezas hoy. Dalio lo dice de una manera que siempre me parece poderosa. Él dice que la riqueza no es el destino, es el vehículo. Un vehículo para tener más control sobre tu tiempo, más libertad para tomar decisiones alineadas con tus valores, más capacidad de ayudar a otros y de construir cosas que importen. Y cuando eso lo aplicas al contexto de un hijo, cobra una dimensión especial, porque lo que estás construyendo no es $1.000.000 abstracto. Estás construyendo para tu hijo o hija la posibilidad de elegir su trabajo porque le apasiona y no solo porque paga bien. La posibilidad de tomarse un tiempo para construir algo propio. La posibilidad de enfrentar una crisis sin que esa crisis defina el resto de su vida. Esas posibilidades son el verdadero producto de lo que empiezas a construir cuando pones $150 al mes en el nombre de tu hijo. Y hay algo más que quiero decirte antes de que cerremos esta primera parte. Los datos de la OCDE sobre movilidad social muestran que América Latina tiene uno de los índices de movilidad social más bajos del mundo desarrollado. Eso significa que en la mayoría de los países latinoamericanos, la posición económica con la que uno nace determina en gran medida la posición económica con la que uno muere y la que heredan sus hijos. Ese patrón no es inevitable. Es el resultado acumulado de millones de decisiones individuales o de la ausencia de esas decisiones a lo largo de generaciones. Lo que cada familia que empieza a construir patrimonio desde pequeño hace es exactamente eso: romper ese patrón para sus propios hijos. No esperar a que el sistema cambie. No esperar a que el gobierno resuelva el problema de la movilidad social. Actuar dentro de las posibilidades actuales, con los recursos actuales, para darle a la siguiente generación un punto de partida diferente. Eso es lo que está haciendo Tomás cuando pone $75 al mes para Martín y 75 para Lucía. Eso es lo que está haciendo Elena cuando mes a mes pone $150 para Valentina. No son actos heroicos, son actos ordinarios de amor y de conocimiento. Y la combinación de amor y conocimiento, cuando se aplica con constancia, es una de las fuerzas más poderosas que existen para cambiar el futuro de una familia. Empecemos con algo que parece técnico, pero que voy a explicar de la forma más sencilla posible. Cuando hablo de invertir $150 al mes en el nombre de tu hijo, no estoy hablando de especular con acciones individuales de empresas. No estoy hablando de criptomonedas. No estoy hablando de esquemas complejos que requieren conocimiento especializado. Estoy hablando del instrumento más documentado, más estudiado y más consistentemente efectivo para la acumulación de patrimonio a largo plazo que existe: los fondos indexados de bajo costo.
Déjame explicarte qué es eso en términos que cualquier persona puede entender. Un fondo indexado es un instrumento de inversión que replica el comportamiento de un índice de mercado. El índice más conocido en el mundo es el S&P 500, que es simplemente una lista de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Cuando inviertes en un fondo que replica ese índice, estás comprando una pequeña parte de cada una de esas 500 empresas al mismo tiempo. No tienes que elegir cuál empresa va a crecer. No tienes que hacer análisis complejo. Simplemente estás apostando por que la economía en general siga funcionando y que las empresas más grandes del mundo sigan generando valor a lo largo del tiempo. Según datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ese índice ha crecido en promedio alrededor de 10% anual en los últimos 100 años, con variaciones importantes año a año, pero con una tendencia de largo plazo que ha sido consistentemente positiva. Y lo que hace que sea especialmente relevante para el caso de los hijos es que el horizonte de inversión es suficientemente largo como para absorber todas las caídas históricas que han existido y seguir generando rendimiento positivo al final. Ahora bien, ¿dónde abres esa cuenta de inversión? Esto depende del país donde vives. En los Estados Unidos existen cuentas específicas para menores llamadas UGMA y UTMA, que permiten a los padres invertir en nombre de sus hijos con ciertas ventajas fiscales. En México existe el sistema de inversiones para menores a través de casas de bolsa reguladas por la CNBV. En Colombia, las inversiones para menores se pueden estructurar a través de fiducias y fondos regulados por la Superintendencia Financiera. En Argentina, Chile, Perú y otros países de América Latina existen instrumentos similares con diferentes nombres y diferentes regulaciones. No voy a entrar en los detalles específicos de cada país porque eso requeriría un video por sí solo, y porque las regulaciones cambian. Lo que sí voy a decirte es lo siguiente. En cada uno de esos países existe hoy la posibilidad de abrir una cuenta de inversión estructurada para un menor de edad, y el primer paso concreto que debes dar esta semana no es abrir la cuenta. Es informarte sobre las opciones específicas disponibles en tu país con un asesor financiero regulado. Déjame contarte sobre Rodrigo. Rodrigo tiene 41 años, trabaja en el sector de construcción, tiene 3 hijos de 2, 5 y 8 años. Cuando Rodrigo escuchó por primera vez sobre invertir para sus hijos, su primera reacción fue parálisis. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué instrumento específico? ¿Qué banco o plataforma? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Cómo funciona si me muero antes de que los niños sean adultos? Todas esas preguntas son válidas. Y la respuesta honesta a todas ellas es: necesitas hablar con un profesional que conozca las regulaciones de tu país específico. Pero Rodrigo cometió el error más común que existe en educación financiera. Como no tenía todas las respuestas, no empezó. Pasó un año entero sin hacer nada, esperando el momento en que se sintiera completamente listo. Y ese año le costó lo que ya sabes que cuesta: el rendimiento compuesto de 12 meses sobre una base que todavía no existía. Lo que finalmente hizo Rodrigo, y que cambió todo, fue simple. En lugar de buscar la solución perfecta, buscó la solución buena suficiente para empezar. Fue a un banco donde ya tenía cuenta, preguntó qué opciones existían para invertir en nombre de sus hijos, y abrió la cuenta más sencilla disponible. No era perfecta. Probablemente había opciones más eficientes, pero era correcta suficientemente como para empezar. Y empezar, como ya sabes, es el factor más importante de todos. 3 años después, Rodrigo ya entendía mejor el sistema. Había optimizado las cuentas, había movido parte del dinero a instrumentos más eficientes. Pero el punto de partida fue simplemente empezar con lo que había disponible. Cuéntame en los comentarios si tú ya tienes algo invertido para tus hijos o si es algo en lo que estás pensando empezar. Me interesa saber en qué punto está la gente que ve este canal respecto a este tema,
porque eso me ayuda a crear contenido más útil para donde realmente están ustedes. Ahora quiero hablarte de los errores. Porque en los más de 10 años que llevo estudiando y hablando sobre comportamiento financiero de familias, los errores que llevan a las personas a abandonar un plan de inversión para sus hijos son siempre los mismos. Y si los conoces de antemano, puedes evitarlos. Y eso conecta directamente con algo que Ray Dalio describe como el verdadero propósito de la acumulación de patrimonio. No es el dinero por sí mismo, es la libertad que el dinero, bien gestionado, puede generar. La libertad de elegir. La libertad de no tener que aceptar condiciones injustas por presión económica. La libertad de tomar tiempo para construir algo significativo. La libertad de ayudar a otros cuando tienes la capacidad de hacerlo. Esas formas de libertad son las que quieres construir para tu hijo cuando inviertes hoy. Déjame contarte cómo termina la historia de Tomás, el que mencioné en la primera parte. Tomás tiene hoy 44 años. Lleva 6 años invirtiendo $75 mensuales para Martín y 75 para Lucía. El balance combinado de las dos cuentas todavía no es impresionante en términos absolutos, pero Tomás me dice algo que vale más que cualquier número. Me dice que cuando Martín, que ya tiene 10 años, le preguntó qué era ese dinero que aparece cada mes en la cuenta que tiene su nombre, Tomás se sentó con él y le explicó. Le explicó cómo funciona el interés compuesto. Le mostró una proyección de cómo ese dinero podría crecer si nadie lo toca durante muchos años. Le explicó la diferencia entre gastar y construir. Y Martín, con 10 años, le preguntó algo que Tomás no esperaba. «Papá, ¿puedo yo también poner algo de mi dinero de cumpleaños ahí?» Esa pregunta, dice Tomás, fue el momento en que entendió que lo más valioso que estaba construyendo no era la cuenta de inversión. Era la mentalidad de su hijo. Quiero cerrar este video con algo que me parece fundamental y que espero que se quede contigo mucho más tiempo que cualquier número o porcentaje que hayamos mencionado hoy. Vivimos en un mundo donde las dificultades económicas son reales. La inflación es real. La desigualdad es real. Las crisis son reales. Y sería deshonesto de mi parte pretender que $150 mensuales resuelven todos esos problemas estructurales. No los resuelven. Pero tampoco es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es algo más pequeño y al mismo tiempo más poderoso. Estoy diciendo que dentro de las limitaciones reales que existen, hay una decisión concreta que un padre o una madre puede tomar hoy, con los recursos que tiene hoy, que tiene el potencial de cambiar el punto de partida financiero de la vida de su hijo. No de manera perfecta. No eliminando todos los obstáculos, sino construyendo una base donde antes no había ninguna. Y eso, en última instancia, es lo que hace el amor cuando se combina con conocimiento y con constancia. No resuelve todo, pero construye algo real, algo que un hijo podrá ver, tocar, y en algún momento de su vida adulta, cuando la presión económica del mundo sea más clara para él que cuando era niño, entender en toda su dimensión. Y en ese momento, quizás un martes por la noche cuando esté cansado después del trabajo, quizás mientras paga sus propias cuentas y piensa en sus propios hijos, va a recordar que alguien tomó una decisión ordinaria por él cuando era pequeño. Una decisión que en ese momento costó sacrificio real, que requirió constancia real, que no generó ningún reconocimiento ni aplauso, pero que fue silenciosamente construyendo algo para él cada mes durante años. Y en ese momento va a entender que la herencia más grande que un padre puede dejar no siempre llega en una sola vez. A veces llega en $150 mensuales, durante 18 años, con amor y con conocimiento. Si este video te aportó algo, te pido que lo compartas con otros padres que conoces, porque esta información tiene el poder de cambiar vidas cuando llega a las personas correctas en el momento correcto.
Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguimos hablando de educación financiera de forma clara, práctica y sin promesas vacías. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y sobre todo por el hecho de que estar buscando este tipo de información ya dice algo importante sobre el tipo de padre o madre que eres. No es poca cosa sentarse a aprender sobre algo que importa para el futuro de tus hijos. Es un acto de amor que no siempre tiene nombre, pero que siempre tiene consecuencias reales. Te lo agradezco de corazón. Todo lo que viste aquí es contenido educativo basado en datos históricos y estudios de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Reserva Federal de los Estados Unidos y otras fuentes verificables. Esto no es recomendación de inversión. El pasado no garantiza el futuro. Siempre consulta con un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras importantes.